Bienvenido a mi primer intento de hacer un video mostrando mi cara, mostrando mi rostro, mostrando un poco lo que siento, lo que pienso. No me es muy agradable, no me es muy cómodo, pero sí lo veo necesario. Uno, porque tenemos que transparentarnos, tenemos que sincerarnos y podemos entender mejor cómo somos. Una de las primeras preguntas que por donde me interesa empezar y notarán que en los siguientes encuentros siempre nos vamos a referir a preguntas. Una de las preguntas que me suelen hacer la mayoría de los jóvenes es, ¿vale la pena estudiar? Y es muy buena la pregunta. Ahora, tanto los menores, los mayores, los padres, debemos plantearnos el por qué se hace esta pregunta, que quizás nosotros mismos nos hemos hecho en el pasado. Y ahora, sin más, decimos, sí, tenés que estudiar, tenés que ser alguien. La pregunta es si es correcto el razonamiento. ¿Y por qué existe tanto la duda hoy día? Bueno, uno de los problemas más grandes tiene que ver con el alejamiento entre la escuela y la realidad, entre la parte práctica y la parte teórica, como comúnmente se la llama, cuando en realidad debería ser una sola cosa. Cuando un estudiante no ve la relación entre lo que está aprendiendo y lo que quiere hacer con su vida, cuando un estudiante ve que estos, no sé, polinomios tan enredados no le van a servir nada en la práctica, quizás empieza a perder el interés. Y entonces se empieza a perder motivación y empieza a plantearse esos aspectos. Es muy importante que se plantee, joven, vos te tenés que plantear esas cosas, porque eso definirá tu vida. Para ejemplificarlo, la mayoría de los grandes empresarios, la mayoría de los eh, grandes descubridores o grandes científicos han dejado los estudios seglares. Bueno, en lo personal también tengo un punto allí que me afecta también y tiene que ver con que las personas que eh, enseñan hoy, por lo general, y no meto a todos en la misma bolsa, pero hay muchos que simplemente estudiaron, se recibieron y ahora comienzan el camino de enseñar, o sea, de transmitir lo que se acuerdan de lo que aprendieron. ¿Y dónde está la parte práctica? ¿Qué es de lo que aprendieron, o de lo que estudiaron, lo que realmente aprendieron? ¿Qué es de lo que aprendieron lo que realmente les sirvió? ¿Qué es de lo que les sirvió y les gusta lo que van a transmitir? Si solamente nos reducimos a simples teorías, a hipótesis, no queda más que en palabras o en filosofía. Y puede que tenga algo que ver con la pérdida de atención de los jóvenes. Después hay un montón más de ingredientes, ¿no? Tienen que ver cómo lo transmitimos. Es decir, el joven utiliza un lenguaje eh, novedoso, tecnológico, moderno, y yo, el que enseña, ¿me adapto a eso o pretendo que ellos se adapten a mí? Bueno, hay desmotivaciones laborales, salariales, o de hecho de planificación del sistema en las que no vamos a entrar aquí, sino que queremos ir al meollo de la cuestión. La, lo mejor es encontrar algo práctico que te sea útil, que te sirva, de lo que puedas vivir, de lo que puedas generar ingresos, de lo que puedas sostener tu familia y alcanzar metas que te propongas. Para eso, la educación es fundamental. Alguien dijo alguna vez que la educación es como sacarle puntas a un lápiz. Así como un sacapuntas le saca punta al lápiz, así la educación le saca punta al ingenio natural que una persona tiene. Por supuesto, si el sacapuntas es muy bueno, es decir, el docente, pero el lápiz no tiene mina, no hay manera de que escriba bien. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Que hay estudiantes que no tienen aptitudes o capacidades? No, no, para nada.
sino es que la preparación a veces la están recibiendo en un campo que no es su aptitud. Y ahí va el asunto. Tenemos que alinear cuál es mi aptitud como estudiante, como persona, como ser humano. ¿Cuál es mi virtud? Me tengo que conocer lo suficiente para entender mis virtudes y mis defectos, mis debilidades. Y potenciar esas virtudes va a ser lo que va a ser la educación. ¿Ah? O sea, cuando uno dice, estudio algo que no me gusta, bueno, estoy como ese lápiz sin mina. No, debo reenfocarme por ahí, por lo que yo sé. Y en cuanto a las debilidades, es importante identificarlas por dos razones. Una, para no elegir el camino equivocado, obviamente. Pero la otra tiene que ver con que en algún momento hay que enfrentar esas debilidades. De hecho, una cadena se corta por el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil mío? Bueno, para no cortarme en mis propósitos, para poder alcanzar mis metas, debo reforzar esos puntos. Eso significa que tal vez no es esa la orientación que le voy a dar a mi educación, a mi vida, pero sí en ese punto tengo que ajustar, porque lo tengo que reforzar para alcanzar las cosas que sí quiero. Es decir, lo ilustramos, ¿no? Si a mí lo que me gusta es la literatura, entonces debo capacitarme en eso. El arte, debo capacitarme en eso. Y si al mismo tiempo mi punto débil son las ciencias exactas, la matemática, por ejemplo, es lo que no me gusta, bueno, debo ser consciente que debo reforzar esa debilidad, porque vaya donde vaya la voy a necesitar. Sí, no con la profundidad como para sacársela de encima, pero tengo que cumplirla, no la puedo obviar, porque si la obvio, van a quedar huecos, van a quedar fragilidades, como si fueran grietas en una construcción. Se puede partir por ahí. Entonces debo reforzar eso y hacerlo cuanto antes para que no me demande demasiado tiempo y poder continuar con lo que sí me gusta. Respuesta a la incógnita entonces, bueno, mi punto de vista es, la educación es necesaria, pero en la medida que sea justa, adecuada, práctica para mi motivación, para la que yo necesito. Si estoy haciendo algo que no me agrada, es muy probable que termine en el fracaso. Ahora, aún eligiendo la mejor de las carreras, los mejores de los títulos, lo que a mí más me agrada hacer, aún habrá puntos flacos que debo reforzar. Aún debo dedicarle tiempo a esas partes que no me gustan. Y eso es la vida, porque en la vida es maravilloso poder hacer lo que te gusta. Lamentablemente, hay que cumplir con otras cosas también. Este ha sido mi, mi primer video presentándome. Milton Pérez es mi nombre. Me dedico a dar clases personalizadas, tanto virtual como presencialmente. Y vamos a ir al siguiente video con la siguiente pregunta.